Señores, Batman se nos hace mayor. ¿Reconoces esta melodía? Efectivamente, la conoces porque es la sintonía que se usaba en el programa de televisión de Batman de los años 60. En los 85 años que Batman lleva con nosotros, le ha dado tiempo a aparecer en televisión, en cine, en videojuegos, series radiofónicos, dibujos animados. Incluso en el terreno de la música hay canciones dedicadas a la Batcueva, al Batmóvil, a los Batvillanos, a Alfred, a Robin. ¿Te suena este símbolo? Sí. ¿Y este? También. ¿Y este? También. ¿Y estos? Todos te suenan. El logotipo de Batman, lo que lleva aquí, es un símbolo que ya es parte de la cultura pop occidental y es muy difícil que encuentres gente que no lo conoce. Es tan reconocido como el de McDonald's, de hecho. Como curiosidad, aquí tenéis el escudo de la ciudad de Valencia, es una ciudad costera del Mediterráneo, y si os fijáis bien, en la parte de arriba hay un murciélago. Esto hace que, de forma simpática, mucha gente, en lugar de llamarle Valencia, lo llame Batlencia. Vale, ya todo esto, ¿quién es Batman? Un chaval de familia adinerada ve cómo sus padres son asesinados delante suyo. Traumatizado por este hecho, se dedica a viajar por todo el mundo, aprendiendo de los mejores en técnicas de combate y en técnicas de investigación. Una vez adulto, decide volver a la ciudad donde todo esto sucedió y vengar a sus padres. Para hacerlo adopta un disfraz y una identidad secreta. Os presentamos a Red Cóndor. Red Cóndor apareció por primera y única vez en septiembre de 1938 en este número, el número 10 de Planet Comics. Aunque es más que evidente que fue este el personaje en el que se inspiraron para crear a Batman, también es cierto que Batman tiene una serie de cosas propias suyas, la Batcueva, Alfred, Robin, que hacen a Batman único. Pero que no se nos quite de la cabeza el concepto original por el cual Batman fue creado, que es la venganza, y es que un niño joven de familia adinerada pierde a sus padres en un hecho traumático, viene de antes, es una copia. Una cosa que sorprende mucho, porque hay mucha gente que no lo sabe, es que el código del no matar que tiene Superman o tiene Batman en la actualidad no se aplica a las historias primeras, ni de Batman ni de Superman. Si tenían que matar al malhechor lo hacían, no había ningún miramiento. Durante los primeros 17-18 años, las aventuras de Batman eran repetitivas. Realmente lo único que cambiaba de una a la otra era el villano y poco más. Una cosa que ahora es muy normal, que es la interacción entre personajes de diferentes colecciones, en aquella época no se estilaba. Entonces, ver a Batman con Superman, o Batman con Green Lantern, o Batman con Flash, aunque podía pasar, era un evento muy puntual. Pero a mitad de los años 50, más o menos en 1955, sucedería un giro muy bestia. El senador McCarthy, en su lucha contra el comunismo, decidió que los cómics eran una muy mala influencia para la juventud americana. Con eso sobre la mesa se impulsaron una serie de normas y doctrinas pensadas para que el cómic bajara su intensidad y se autocensurara. Una de esas normas, quizá la más conocida, es el Comic Codes Authority. A partir de aquí los cómics se convierten en pura gaseosa. Tenemos historias, por ejemplo, en las que Batman lleva trajes de diferentes colores o Superman tiene un mini Superman en el bolsillo. Afortunadamente llegaron los años 70 y con ellos una nueva oleada de autores y una forma nueva de ver el cómic. El cómic pasaba de ser un medio para niños para ser un medio de expresión. Los guiones se vuelven más adultos y eso provoca tensiones con el Comic Code Authority. Realmente salimos ganando. Con esta nueva atmósfera, los superhéroes entran a tener historias más adultas, con más continuidad y más crossovers entre ellos. Y aunque hay muchas historias de Batman de esa época que son bastante interesantes, también es cierto que se nota que el personaje se ha quedado anclado. DC busca cómo renovar el personaje y lo que hace es mirar a su alrededor en el resto de editoriales a ver qué es lo que están haciendo ellos. En una colección llamada Werewolf by Night de Marvel, descubren un personaje llamado Caballero Luna. Y a poco que seas buen entendedor, verás que el Caballero Luna bebe de Batman. Sin embargo, el Caballero Luna tenía una cosa que era muy interesante y Batman no la tenía, los gadgets. Y copiando la idea de Moon Knight, del Caballero Luna, de pronto Batman deja de tener solamente un batarang y una cuerda para tener más gadgets útiles. Batman copia a su copia y lo que obtiene es que a partir de entonces vas a tener gas, walkie-talkie, una serie de gadgets que hasta entonces Batman no tenía. De todas formas hay que tener en cuenta que el Batman que se consume ahora, el Batman que se usa para las películas, no es el Batman que copió a Moon Knight, es el Batman de Frank Miller. Es más, si me dices que no has leído el año 1 o no has leído el Dark Knight Returns, yo te aconsejo que pares este vídeo y vayas a leerlos. Y cuando acabes de leerlos, los vuelves a leer. Y cuando los hayas leído por quinta vez, les montas un altar.
La cuestión es que el Batman que conocemos y el Batman que leemos hoy en día se derivan directamente de las historias de Miller de los años 80. Y aún así, en 1997 tuvieron que actualizar al personaje. El universo de Batman se estaba volviendo más complicado y cada vez había más personajes secundarios y cada vez los villanos pasaban a tener más trasfondo, ya no eran personajes planos. Así que DC, a finales del siglo pasado, hizo lo mismo que había hecho en los años 70 y miró en las editoriales alrededor a ver qué es lo que habían hecho. La respuesta la volvería a encontrar en Marvel. Marvel había creado un personaje llamado Night Thrasher, en castellano traducido como Trillador Nocturno y nunca entenderé por qué, que también había tenido un problema parecido y había creado dentro de su propia colección una especie de familia que aglutinaba pues a él, a Cuerda, a Silueta, a Rage, y a DC eso le pareció un concepto atractivo. Así que DC cogió la idea de Night Thrasher, se la llevó a su terreno, la moldeó y creó el concepto de Bat Familia. El concepto y la idea fueron tan poderosos que a esto se unieron luego la Superfamilia, Flash Familia, Spider Familia, todas las familias. La cosa ahora mismo es un desmadre, pero originalmente fue una muy buena idea. Así que la familia es un concepto que viene de Batman, que a su vez viene de Night Thrasher. ¿Pero qué es esto de la Bat Familia? Bueno, pues esto enlaza con un nombre que he dicho ya varias veces, Robin. Al poco de aparecer, Batman tuvo un sidekick, un personaje acompañante llamado Robin. Robin era un chavalín que había perdido a su familia, que eran acróbatas, que habían tenido un accidente fortuito y él había quedado huérfano. Yo desde que me acuerdo siempre ha habido un cachondeo ahí flotante entre si Batman y Robin son algo más que compañeros. Es más, se ha llegado a especular con la orientación sexual de ambos. Es curioso que Robin, siendo un personaje tan temprano en la historia de DC, sea tan atípico. Pensad que Batman era el único personaje de DC que tenía sidekick. En Marvel tenían a Toro con Antorcha Humana o a Bucky con el Capitán América, pero ni Superman tenía un Superboy que tardó mucho en llegar, ni Wonder Woman tenía a Wonder Girl que tardó mucho en llegar. De todas formas, si intentamos comparar a Robin con Bucky, las diferencias son obvias. De Bucky se deshicieron enseguida, mientras que Robin siempre ha estado ahí. Y además la relación que tenían Bucky y el Capitán América eran de compañeros, mientras que la relación que había entre Robin y Batman eran de mentor y alumno. La broma de que Robin y Batman son pareja homosexual yo la recuerdo desde siempre. Incluso en los cómics se hace mención de ello, por ejemplo en el número 104 de Teen Titans. En las viñetas se puede ver a Speedy haciendo broma con Robin diciéndole: yo decido a qué hora me voy a la cama y quién me acompaña, cosa que tú no puedes hacer. Para rizar el rizo, en 1999, Kurt Walsh sacó su libro Shadows of the Bat. El autor comenta en el libro que originalmente los personajes, lo que ahora serían la Trinidad, Batman, Wonder Woman y Superman, estaban cada uno de ellos alineados en un sentido. Así pues, Batman sería el prototipo de hombre americano perfecto. Es el marido que toda mujer quiere y el yerno que toda madre quiere. Wonder Woman estaría más alineada con el sadomasoquismo. De hecho, de este tema hay libros, hay documentales, hay mucha información. Y finalmente Batman estaría alineado con la noche, con aquello que se quiere ocultar, con aquello que es vergonzoso. Estamos hablando básicamente de homosexualidad y travestismo. Todas esas cosas que eran aberrantes en los años 40 y 50, todo eso era Batman. Y para más Inri, en 2006, Greg Rucka preparó un cómic que nunca vio la luz, ni siquiera tiene título, en la cual varios Batman del multiverso se juntan para hacer una historia. Y en esta historia, todos los Batman, excepto el de Tierra 1, son gays. Y eso te lleva a pensar que quizá no es que no sea gay, quizá es que no ha salido del armario. Y ahora yo te pregunto, ¿que Batman sea gay, a ti te importa algo? Yo me quedo con que en 85 años de historia, Batman nos ha dejado muchas historias. Seamos sinceros, de todo lo que se ha publicado en la historia de Batman, realmente se salvan muy pocas historias. La gran mayoría son paja y son purria. Sin embargo, esas pocas historias, esas cosas que se pueden salvar, son jodidamente buenas. Así pues, siendo el 85 aniversario del personaje, estoy seguro que esto lo vas a ver en todos los medios y en todas las redes sociales. Si te gusta Batman, disfrútalo, es un buen momento, y no te digo que nos volvemos a ver aquí dentro de 85 años porque sé que tú ya no estarás. Por si no lo sabes, hoy es 1 de abril y en la cultura anglosajona esto se llama April Fool. El April Fool es el equivalente a nuestro Día de los Santos Inocentes. Y yo he usado el April Fool para colártela hasta adentro. Y aunque he dicho cosas que son ciertas, la gran mayoría son falsas. Sé sincero y confiesa, ¿en qué momento te diste cuenta que todo esto era una broma?